Señor les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio dominical que espero compartir desde acá este domingo y los domingos subsiguientes con cada uno de ustedes y de esta manera poder profundizar un poco en lo que significa la vida cristiana, la sustancia de la fe, que en el fondo es lo que realmente importa, porque claramente no nos podemos llenar de doctrina o de teoría cristiana, lo importante es que eso pueda bajar a la práctica. Muchas veces estudiamos la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, y muchas veces como que lo consideramos un escrito aparte de nuestra propia experiencia. De hecho, podemos profundizar tanto en ello que podríamos llegar a ser una exposición teórica bastante interesante de lo que allí está escrito. Pero el punto que se torna confrontacional y que realmente debe remecernos es cuando encaramos la pregunta: ¿cómo vivimos nuestra fe? En otras palabras, si la Escritura, si la Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla acerca de la vida cristiana, la pregunta que debiéramos encarar es: ¿qué tan novotestamentaria es mi vida en Cristo? Y esta no es una pregunta que podamos evadir a nuestro antojo, sino que como cristianos entendemos que la Biblia, y de un modo especial el Nuevo Testamento, debe ser nuestro manual de conducta, debe ser nuestra regla de vida. Debemos regirnos por lo que en la Escritura está. Es así como se nos enseñó, es así como aprendimos y es así como debemos desafiarnos en el día a día. Vivir la vida cristiana, demostrar mi fe frente al mundo que le ha dado vuelta la espalda a Dios. Entonces uno tiene que ponerse en contraste o compararse en lo que vemos aquí en la Biblia y cómo estamos replicando esto en nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando vemos la vida cristiana establecida por los apóstoles, ¿cómo la vemos en relación a la vida que tenemos hoy en día? Y cuando uno empieza a analizar y empieza a ser honesto, objetivo frente a esto, uno se da cuenta que hay discrepancias que son evidentes, ¿no es cierto? Es prácticamente como comparar un cuerpo moribundo, un cuerpo enfermo de una persona con su figura y apariencia con la cual gozaba en la juventud, ¿no es cierto? ¿Por qué presentar este estudio? Bueno, este estudio no pretende entregar un diagnóstico de la iglesia actual y simplemente dejar que las cosas sigan tal cual están. Por el contrario, este estudio pretende levantar un desafío de fe para que podamos nosotros, como cristianos, cambiar nuestros patrones de conducta discrepantes y comencemos a vivir una vida sujetos y atentos a la palabra de Dios. Señalar un camino hacia esa vida victoriosa de la cual habla el Señor Jesucristo en su palabra, y para ello tenemos que partir justamente en no mirar cuánto hemos avanzado, sino en cuánto es lo que necesitamos. En otro, dicho de otro modo, mirar nuestra pobreza espiritual. Como dice Jesús allí en Mateo 5:6, que hay que tener hambre y sed de justicia para ser bienaventurados, ¿no es cierto? Por lo tanto, este estudio va dirigido a aquellos cristianos que se miran a la luz de la Escritura, ven sus diferencias y dicen: ¿qué puedo hacer? No estoy bien así como estoy, necesito hacer cambios profundos en mi vida. Al considerarse a sí mismo la imagen que proyecta su cristianismo el día de hoy, sienten
que realmente no están dando el ancho o la altura de lo que se espera realmente de un hijo de Dios. Creo que es importante hacernos ese examen, ese análisis, preguntarnos con toda honestidad y sinceridad a la luz de la Escritura, ¿cómo está mi vida hoy en Cristo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Este es el primer gran desafío para que podamos crecer y experimentar una mayor madurez en la vida cristiana. Luego tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a marcar la hoja de ruta, nos va a indicar hacia dónde tenemos que ir. Y tenemos el poder que viene de lo alto, que es el poder del Espíritu Santo, presto siempre a ayudarnos. Por lo tanto, aquellos que anhelan que sus vidas, que sus servicios sean como baterías eléctricas recargadas con el Espíritu Santo del Dios viviente, bueno, para ellos es esta invitación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se considera uno de ellos? ¿Comparte lo anteriormente dicho sobre la imagen deteriorada del cristianismo en este tiempo? ¿Desea vivir una vida triunfante en el Espíritu? ¿Realmente le interesa que su vida, su experiencia de vida refleje el mensaje del Nuevo Testamento? Si es así, entonces yo le invito a que sea parte de este estudio, que pueda continuar su instrucción al respecto, y si no es mucho pedirle, bueno, tomar un lápiz, una libreta de notas, porque de pronto nuestra mente no es tan receptiva, como que se van algunas ideas rápidamente. Entonces en ese sentido nos ayuda mucho, o nos ayudará mucho tomar nota de lo que vamos a compartir. Lo primero que debemos hacer es recordar cuáles son los requisitos de la vida cristiana. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuáles son los requisitos de la vida cristiana? Mire, yo anoté algunos aquí. En realidad, cuando uno empieza a leer la Escritura, empieza a leer las cartas apostólicas, uno se encuentra con una lista bastante importante, pero yo anoté solo algunos. Primero, el cristiano debe andar como Cristo anduvo. Eso dice 1 Juan 2:6. Segundo, debemos amar a nuestros enemigos. Eso lo dice Mateo 5:44. Tercero, debemos perdonar como Jesús perdonó. Eso lo dice Colosenses 3:13. Cuarto, debemos ser amables con aquellos que nos odian y nos persiguen y orar fielmente por ellos, según nos dice Mateo 5:44. Romanos 8:3 nos da un quinto requisito: debemos ser más que vencedores confiando en Cristo. Efesios 5:20, Romanos 8:28 nos dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, creyendo que todas las cosas, aun aquellas que se marchitan, digamos porque son obras pasajeras, pueden también ayudarnos para nuestro bien. Filipenses capítulo 4, verso 6, nos ofrece otro requisito. Dice que no debemos estar afanosos por nada, sino hacer notorias nuestras peticiones delante del Señor con oración, con súplica, con acción de gracias, de modo que la paz de Dios guarde nuestras mentes y corazones. Primera de Pedro 1:16 dice que debemos ser santos. Santos porque Dios, nuestro Dios, es santo. Si vamos a Filipenses 4:8, dice que debemos pensar en todo aquello que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, en todo lo que es de buen nombre. Filipenses 2:15 dice que debemos ser irreprensibles y sencillos, sin mancha. En contraste, obviamente,
con este mundo malvado y degradado en el cual estamos, a fin de que podamos resplandecer cual luminares. Ustedes se fijan que esto es solo una cosa introductoria de lo que Dios espera que sus hijos podamos replicar en nuestra vida. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo lo voy a hacer? Si nosotros nos miramos frente a esos requerimientos, ¿hasta qué punto podemos decir que realmente lo hemos logrado? Si realmente estamos viviendo como dice la Escritura que debemos vivir. No podemos ser discípulos si no renunciamos completamente a todas las cosas que atesoramos y que ocupan el primer lugar en nuestras vidas, dice Lucas 14:26. Pablo nos dice que nuestros afectos realmente deben estar puestos arriba. Y esto, como les decía, es solo una introducción. Si vamos a un estudio más amplio del Nuevo Testamento, nos llevaría una lista muchísimo más larga, lo que aumentaría probablemente nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro sentido de miseria, de bancarrota espiritual. Porque si esta es la medida de la vida cristiana, si esta es la vara con la cual somos medidos, si esto es lo que Dios requiere de nosotros como cristianos, debemos entonces terminar gritando como el profeta Isaías cuando dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Ahora la pregunta que uno se hace, y creo que es sano hacérnosla, es por qué el Señor, que es tan amoroso y tan comprensivo, nos hizo requerimientos tan altos. ¿Por qué sus requerimientos no son acordes a nuestra naturaleza humana, que es limitada? ¿Por qué no demanda de nosotros cosas que sí podamos lograr de un modo lógico? Cuando uno ve esto, uno dice, vaya, Dios nos está invitando a volar, pero no tenemos alas. Pareciera ser que se requiere de superhombres para poder lograr todo esto. Y claramente no lo somos. No es natural amar a los enemigos. No es natural estar siempre gozosos. No es natural estar agradecido por las cosas que nos duelen. No es natural andar como Cristo anduvo. ¿Hemos enfrentado ese dilema con honestidad? Este no es un dilema nuevo. Pablo se muestra convencido de que la naturaleza humana nunca va a poder alcanzar el ideal. Romanos 7 muestra esto cuando Pablo emite un grito de desesperación, un clamor amargo al encontrar que el ideal cristiano es inalcanzable. Lea Romanos capítulo 7. Aquí vemos la lucha de Pablo. Se esfuerza él por alcanzar el nivel moral requerido, pero se da cuenta que todo eso es en vano. Confiesa que la ley del pecado es un torrente poderoso que va arrastrando prácticamente todo a su paso. Todos nos hemos enfrentado con este dilema. Las demandas de Dios son inalcanzables para la naturaleza humana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pablo deseaba ser como Jesús. Se desespera ante la imposibilidad de alcanzar ese ideal. ¿Habrá alguna salida? ¿Habrá algo que Pablo pueda hacer? ¿Habrá algo que nosotros podamos hacer? Y esta es la gran noticia. Sí lo hay. Sí lo hay. Y Pablo lo encontró. Y si Pablo lo encontró, nosotros también podemos encontrarlo. ¿Cuál es la solución? El problema ha sido que hemos estado procediendo sobre bases falsas. Hemos concebido que la vida cristiana es como una imitación de Cristo, pero la vida cristiana no es una imitación, sino una participación con Cristo. No sé si me explico. Es una participación con Cristo. Es vivir una vida en Cristo en la cual yo me despojo de mis posibilidades
y dejo que Cristo realmente tome el control de mi vida. Por supuesto que es bueno imitar a Cristo, no estoy diciendo lo contrario, pero la idea básica que concierne de lo que rige el discipulado básico es otra. El proceder sobre la base de la imitación no haría otra cosa que sumergirnos en la desesperación de Pablo, caer en una gran frustración y tener que escribir nuestro propio Romanos capítulo 7. El Señor nos invita a ubicarnos en Cristo, a permanecer en Cristo, a depender de Cristo. Así como el pámpano depende de la vid, el sermón del monte no es una lista de haz esto pero no hagas esto. Alcanzaremos las demandas allí expresadas cuando realmente permanezcamos en Cristo, nos ubiquemos en Cristo, nos nutramos día a día de su bendita presencia. No hemos sido llamados a imitar a Cristo, hemos sido llamados a permanecer en Cristo, en una relación dinámica, en una relación diaria con Él. El cristiano no está llamado a esforzarse hasta más no poder para imitar la vida de Cristo. El cristiano está llamado a descansar en Cristo, participar de su maravillosa gracia. Como dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza viva de gloria. Amén. Quiero dejarle algunas preguntas para su reflexión. Quizás pueda tomar nota y tratar de responder durante la semana. Primero, ¿clarifica esta lección la dinámica de la vida cristiana? Segundo, si la demanda fuera imitar a Cristo, ¿cree usted que lo podría lograr? Tercero, ¿qué entiende por permanecer en Cristo? Que el Señor le bendiga. Si Él permite, nos volveremos a encontrar el próximo domingo.